Bueno, arrancamos con el capítulo 4 de las reglas del método sociológico, que son las reglas relativas a la constitución de los tipos sociales. Este capítulo inicia el capítulo de la morfología social, que en realidad Durkheim ya había anticipado bueno, por supuesto en la división del trabajo social, pero también en las reglas del método sociológico, en el capítulo 1, cuando nos había dicho que existían los hechos sociales de carácter fisiológico, que eran las maneras de hacer o las maneras de obrar, y los hechos sociales de carácter morfológico o anatómico, que eran las formas de estar dispuestas las partes de una sociedad, ¿sí? Y las partes de una sociedad son, o están constituidas, digamos así, por las personas y por las cosas. Entonces serían los modos de estar constituidos, la disposición de las cosas y las personas dentro de una sociedad, ¿sí? Y en realidad parte de recuperar, digamos, lo que se planteó en el capítulo 3, diciendo que un hecho puede clasificarse de normal o de patológico en relación a una especie social determinada o a una especie determinada, una especie a secas, digamos, determinada, ¿sí? Entonces, justamente lo que cabe ahora, o lo que corresponde, es meterse a estudiar, bueno, qué es una especie social, cómo se constituye una especie social, un poco parangonando o por analogía con lo que ocurre con las especies en la vida natural, digamos así, ¿no? Las especies en la naturaleza. Y va a linkear también, para que lo tengamos en cuenta, con la división del trabajo social, cuando Durkheim habla de la importancia, digamos, de dejar de ser sociedades segmentarias para poder, para que se pueda producir la división del trabajo. ¿Se acuerdan que a medida que las sociedades dejaban de ser segmentarias, tenían la posibilidad de integrarse más, de tener mayor grado de coalescencia, y por tanto, entonces, dividir el trabajo, y permitir, digamos, aquellos procesos de individuación que a su vez facilitaban la diversificación y esta división del trabajo que Durkheim encontraba como fuente de solidaridad orgánica. ¿Está bien? Entonces, justamente, entonces, las reglas constitutivas o las reglas relativas a la constitución de los tipos sociales es un capítulo en el que Durkheim empieza a hablar de la morfología social, ¿sí? Plantea entonces la necesidad, empieza planteando la necesidad de consagrar una rama de la sociología a la constitución de las especies sociales y a su clasificación, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, justamente porque si finalmente un hecho es normal o es patológico, y esto es principal para la ciencia, de acuerdo a la morfología social, digamos, de acuerdo al medio del cual surge, entonces vaya si es importante, digamos, tener esta caracterización y esta división, ¿no? Entonces, bueno, dice, tiene que haber esto, tiene que haber esta parte de la ciencia dedicada a la morfología social. Pero aparte va a discutir, digamos, con otras dos ciencias, digamos, o con otras dos disciplinas, por no tener la posibilidad de comparar por lo siguiente. Va a discutir con la historia. ¿Por qué? Porque va a decir, para la historia todo es particular, ¿sí? La historia es una sucesión de hechos únicos e irrepetibles, ¿no es cierto? No se pueden reproducir, son acontecimientos que no se pueden reproducir, y por tanto la clasificación es imposible. ¿Está bien? Si yo supongo efectivamente que los hechos, la historia se produce sin repetirse, ¿no? Son hechos únicos que no se repiten, evidentemente no voy a poder clasificar. Y en la otra punta, digamos, como en el otro extremo de la imposibilidad de la clasificación, tenemos a la filosofía, dice Durkheim, con su filosofía de la historia, ¿no? Porque, digamos, los acontecimientos solo tienen valor, dice Durkheim, en cuanto ilustran, ¿sí? Leyes generales que están inscritas en la Constitución del hombre, ¿sí? Es decir, hay grandes clasificaciones, toda la filosofía de la historia tiene distintos momentos en los que la vida real se mete en alguno de esos momentos, ¿sí? Que es un poco, si se quiere, la crítica que Durkheim le va a hacer a Spencer, ¿no? Es decir, la realidad se tiene que acomodar, digamos, a esa sucesión de momentos históricos que supone la filosofía, ¿no? Primero pasa esto, después aquello, después lo otro, ¿sí? Y entonces todos los hechos históricos se acomodan ahí. Ahora, esa clasificación es tan amplia que es casi una no clasificación, es decir, abarca todo, abarca tanto, que es casi
innecesaria o inútil, digamos así, ¿no? Hacer esa clasificación. Y para la historia también, porque en realidad no existe esa posibilidad de comparar, ¿sí? Hago una notita al pie, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en historia latinoamericana es sociología histórica, que es justamente encontrar regularidades en la historia. Por supuesto que se dan de manera particular en cada caso específico, digamos, en cada caso singular, pero que comparten características generales, ¿no? Eso justamente en lo que se ha avanzado en la historia y en la historiografía, ¿no? En poder encontrar regularidad a lo largo de los distintos, o entre distintos procesos históricos, ¿no? Ahora, lo que dice Durkheim es, si existen tipos sociales cualitativamente distintos entre sí, ¿sí? Por mucho que yo los relacione, es imposible, ¿no? Reunirlos exactamente como secciones homogéneas, ¿no? Criticando en este caso a la filosofía, que puedan ser comparados, ¿no? Entonces, Durkheim va a decir, el desarrollo histórico pierde, en este sentido, la unidad y la sencillez que se le atribuía, ¿sí? Se fragmenta en una multitud de ramas que, como difieren entre sí, no pueden analizarse de manera continua, es decir, no tendría ningún sentido hacer esto, ¿no? Entonces, el dilema, dice Durkheim, se resuelve constituyendo las especies sociales, ¿sí? Un término medio entre la confusa multitud de las sociedades históricas y el concepto único, ¿no? Pero ideal al mismo tiempo, de la humanidad que tiene la filosofía, ¿no? Es decir, hay que tener un punto medio, y esto, la morfología social, que vendría a ser una rama de la sociología, lo puede ofrecer, ¿sí? Entonces, debe procederse, ¿no? Y Durkheim nos dice cómo hay que proceder entonces a la constitución de tipos, de estas especies y de los tipos sociales, ¿no? Entonces, dice, lo que tenemos que hacer, o lo que deberíamos poder hacer, es escoger caracteres o características particularmente esenciales, ¿no? Y Durkheim dice así, no es difícil conjeturar, dice, que es preciso buscar las propiedades características de los tipos sociales, ¿no? Y dice, Durkheim dice, nosotros sabemos que las sociedades están constituidas por partes añadidas a otras partes, ¿sí? A estas partes que Durkheim llamó segmentos, ¿no? Es decir, podríamos decir distintas tribus, distintos pueblos, inmigraciones, movimientos, ¿sí? Que se van superponiendo, juxtaponiendo, digamos, unos sobre otros. Esto lo sabemos, dice Durkheim. Ahora, y sabemos también que del número de elementos que componen, ¿no? Estas sociedades, el número de elementos son estos segmentos o estas partes que componen la sociedad, y de la manera que se combinan, ¿sí? Podríamos decir del grado de coalescencia, que fue una palabra que utilizamos, son los caracteres que deben tomarse como base de las que dependen los hechos generales de la vida social, ¿no? Los hechos generales de la vida social, bueno, justamente tienen una relación con esta morfología, ¿no es cierto? Entonces, Durkheim dice, si nosotros fuéramos capaces de encontrar ese segmento más pequeño posible, en el que pueda, digamos, que constituye la sociedad, nosotros podríamos constituir toda la serie de especies que necesitamos para dar lugar a esta morfología social, ¿sí? Y justamente Durkheim dice, bueno, tendríamos que llegar a la característica más simple, que sería, o a la parte más simple de la sociedad, que en realidad sería la ausencia de partes, ¿no? Que estaría dada por la ausencia de partes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo llego a esa parte más pequeña que constituye la sociedad, si la rompo, si la divido, no me queda más que individuos sueltos, y eso ya no es una sociedad, porque un individuo fuera de una sociedad no es más que un animal perteneciente a la naturaleza, ¿está bien? Entonces, Durkheim dice, tendríamos que encontrar esa sociedad más simple, más pequeña, que constituye la base de todas las demás sociedades, ¿no? Eso más pequeño que en lo que yo puedo desagregar una sociedad. Y Durkheim tiene la suerte de encontrar, digamos, ese elemento más pequeño, y ese elemento más pequeño en el que se puede, digamos así, desarmar una sociedad es la horda.
¿no? La horda, entonces, es el segmento más pequeño que si se reduce, digamos que si se divide, no queda más que individuos sueltos y esos individuos sueltos no son parte de la sociedad, ¿no? La separación implicaría al individuo, dice Durkheim, y eso es imposible, ¿sí? Es decir, además esa horda no tiene ni siquiera trazos, dice Durkheim, de una segmentación anterior. Es la forma más simple, y Durkheim va a decir algo así como es el protoplasma de la vida social, o el protoplasma del reino social, ¿no? Efectivamente la horda refiere, digamos, exactamente a esta definición, ¿no? Una sociedad que no contenga otras más sencillas que ellas, ¿sí? Es decir, una sociedad que no contenga otras sociedades más sencillas que ella. Y esto es la horda, ¿sí? Se refiere exactamente a esa definición. Es un agregado social que no comprende, ni ha comprendido jamás en su seno, ningún otro agregado más elemental, sino que se resuelve inmediatamente en individuos, ¿no? Esto es un ejercicio teórico que hace Durkheim, porque el resolverse o disolverse en individuos, bueno, no es algo que sea posible, ¿no? Es una deducción, digamos, que Durkheim plantea, ¿no? Entonces, en el interior del grupo total, estos individuos no forman grupos especiales y diferentes, sino que están juxtapuestos atómicamente, ¿sí? Es decir, es un grupo simple, es un grupo de características mecánicas, ¿sí? Entonces, lo que, digamos, no puede existir en ellos una sociedad más simple, y en este sentido es, lo que decíamos recién, el protoplasma del reino social, ¿no? Como Durkheim siempre va o muchas veces, digamos, va a usar la analogía, va a usar la comparación, va a usar ciertas metáforas, digamos, como en este caso, para referirse a algo ya conocido, más conocido, como es el reino de lo natural, ¿no? Y por consiguiente es, dice Durkheim, la base natural de toda clasificación, ¿no? Cuando la horda deviene, entonces, en un segmento social, ¿sí? Y estos segmentos son a los que Durkheim refiere en la división del trabajo social, deviene un segmento social, entonces, en lugar de ser la sociedad entera, cambia de nombre, ¿sí? Y ahora se llama clan, pero conserva los mismos rasgos constitutivos. Es decir, el clan es un agregado social que se resuelve en otro más restringido, ¿no? Es decir, se empiezan a agregar, ¿no? Un clan sería una reunión de hordas, ¿sí? Entonces, la horda puede ser un postulado de la ciencia, dice Durkheim, o una realidad histórica. En definitiva, no me importa, ¿sí? Uno más bien tendería a pensar que es un postulado de la ciencia y básicamente un postulado de Durkheim, porque él dice es ese segmento, es un ejercicio teórico que él está haciendo para lograr, digamos, esta clasificación de las especies sociales. Entonces dice, bueno, una vez identificada la horda como el segmento más pequeño, el segmento mínimo que se ha encontrado para ser el punto de apoyo necesario para construir la escala de los tipos sociales, podemos empezar a construir esa escala, ¿sí? Entonces, lo que dice Durkheim es que se van a poder distinguir tantos tipos fundamentales como maneras tenga la horda de combinarse, ¿sí? Es decir, de combinarse con quién, con otras hordas, ¿sí? Con otras sociedades, con otros segmentos. Los segmentos, fíjense, en este caso, los segmentos son partes de la sociedad, ¿sí? Los segmentos son partes de la sociedad, y no son los individuos las partes de la sociedad. Por eso, yo creo que lo decía en la introducción, siempre hay que prestar atención a que Durkheim está llamando parte y todo, ¿sí? Porque a veces parecería ser que la parte son los individuos, ¿sí? El todo es la sociedad, pero a veces, en realidad, la parte es el segmento, son estos segmentos, estos pequeños grupos que después de alguna manera se juntan, se combinan para dar lugar a la sociedad grande, digamos, o a una sociedad más compleja que cada uno de esos grupos, ¿no? Entonces, lo que dice Durkheim, se van a distinguir tantos tipos fundamentales como maneras tenga la horda de combinarse consigo misma, dando nacimiento a sociedades nuevas y la posibilidad de combinarse esas sociedades entre sí. Entonces Durkheim hace una clasificación primaria, que yo creería que no hay que tenerla de memoria, digamos, esta clasificación que hace Durkheim, pero va a decir, las sociedades necesariamente
digamos, es como difícil encontrar a ese segmento que es la horda solo como sociedad, ¿sí? Es una sociedad, es lo más pequeño, pero es difícil encontrarlo solo. Entonces lo que Durkheim dice es, bueno, en primer lugar tendríamos a las sociedades polisegmentarias simples. ¿Qué significa? Vamos a analizarlo en su manifestación más sencilla. ¿Qué significa polisegmentarias? Bueno, son sociedades que están compuestas por un conjunto, por un conjunto de segmentos. Eh, eh, por un conjunto de segmentos. Y en realidad que están simplemente yuxtapuestos, ¿no? Que aparecen como una mera repetición, ¿sí? Como una mera repetición de hordas, de clanes, ¿sí? Que no están tan asociados entre sí, sino que están, como decía recién, simplemente yuxtapuestos. Ahora, cuando esas sociedades que están compuestas por una yuxtaposición de segmentos, lo que tenemos entonces es que se pueden a su vez juntar con otras sociedades de iguales características, dando lugar a las sociedades polisegmentarias simplemente compuestas. Es decir, son iguales de simples porque siguen estando yuxtapuestas, pero forman un tipo superior que vendrían de las sociedades formadas por la reunión de sociedades de la especie precedente, dice Durkheim. Es decir, la suma de yuxtaposición de sociedades polisegmentarias simples, digamos así, da por resultado la conformación de sociedades polisegmentarias simplemente compuestas. Y en el orden, lo que le siguen son las sociedades polisegmentarias doblemente compuestas, ¿sí? Que son a su vez entonces el resultado de la yuxtaposición o fusión, ¿no? como grado de coalescencia, de muchas sociedades polisegmentarias simplemente compuestas. Es decir, en estos tres tipos, polisegmentarias simples, polisegmentarias simplemente compuestas y polisegmentarias doblemente compuestas, estaría la escala completa de todos los tipos de sociedad a los que Durkheim me está refiriendo. Y dando nacimiento, si se quiere, a esta rama de la sociología que es la morfología social y la constitución de los tipos sociales. Lógicamente, podríamos decir, para que exista división del trabajo, tiene que haber por lo menos sociedades polisegmentarias doblemente compuestas. Un segmento no constituye una sociedad, no da lugar a ningún tipo de división. Por eso Durkheim dice, en la división del trabajo social debemos superar la etapa segmentaria de la sociedad para que las sociedades se complejicen y tengan la posibilidad de dividir el trabajo, cosa que no podía ocurrir en las condiciones anteriores, ¿sí? Entonces, de este modo, dice Durkheim, se ha construido, se ha establecido el principio de la clasificación y, digamos, se comenzará, dice Durkheim, por clasificar a las sociedades a tenor del grado de composición que presentan y tratando, tomando por base la sociedad perfectamente simple o segmentaria única, es decir, a partir de la horda constituir todos los tipos sociales, ¿no? Y en el interior de estas clases, dice Durkheim, se distinguirán variedades diferentes según se produzca o no, ¿no? Esta coalescencia completa, dice Durkheim, de los segmentos iniciales. Y esto es la condición que Durkheim encontraba en la división del trabajo social para justamente que se produjera la división del trabajo social. Y Durkheim dice, existen especies sociales por la misma razón que existen especies biológicas, ¿no? Es decir, construimos la sociología por analogía. No, después vas a defender de esto, a decir, porque nosotros lo hacemos bien, va a decir Durkheim, ¿sí? Que existe en la biología, y estas se deben al hecho de que los organismos no son más que combinaciones variadas de una sola y misma unidad anatómica, ¿sí? Entonces se trata de este elemento más pequeño, que en el caso de lo social es la horda, combinada de maneras diferentes, al punto de desaparecer como, digamos, en el conjunto, en la síntesis, en la combinación, para dar lugar a este tipo de clasificación, ¿sí? Por ahora no diría mucho más del capítulo 4, iría directamente al capítulo 5 y seguimos trabajando en torno de esta concepción de la morfología social.